me dicen Chiqui, pero mi nombre es Élida, pero si no, no me conocen. Nací en Chuelechuel, Río Negro, y bueno, y después nos vinimos a La Pampa. Hice el colegio primario y secundario acá en Hacha. Parte de la primaria la hice en la escuela 164 y bueno, en la secundaria, o sea, polimodal, lo terminé en el colegio normal superior. Tengo 63 años y nací en General Hacha. Viví un tiempo en la ciudad de Santa Rosa, donde fui a estudiar estudios universitarios. Después 2 o 3 años en Macachín y retorné a Hacha hasta el día de hoy. Hice la escuela primaria en la misma escuela que fue mi papá y que trabajó mi abuela también, a la escuela 145. Después el polimodal lo hice en la escuela agrotécnica de General Hacha. Puntualmente a Hacha debo haber venido y a los 6, 7 estuve allá, 8 años que me vine al colegio. El colegio lo empecé en Cinco Saltos. Estuve 2 años en Cinco Saltos y de ahí nos vinimos acá, a La Pampa. Me mandaron mis padres y todos vivíamos en el campo, así que me mandaron a la escuela, al colegio de hermanas. A los 10 años fallece mi papá. Mi mamá tenía 30 años, nos llevamos 20 justito. Fallece mi papá y bueno, ella no podía mandarme y quedarse ella allá en el campo y mandarme a la escuela a mí. Así que ahí empezamos, deambulamos un poco por Chuelechuel, que también tengo familias. Estuve también 1 año en Chuele y después cuando mi madre consigue casa acá, nos vinimos acá. Cuando yo comienzo el secundaria, que iba a segundo año, en una primavera, en un verano, me dicen de una casa, de un señor que quedaba a media cuadra de mi casa, si yo no quería trabajar de cadete, por el verano. Y a mí me encantó, pero yo no pregunté lo que era cadete. Así que me fui a trabajar de cadete en la Renault. Y bueno, y después de ahí ya era buscar cigarrillos, anda a buscarme un cigarrillo, anda a buscarme esto, anda a buscarme este. Y por ahí me dijeron, anda a limpiar el baño. Y pero, chito, ¿viste? Y ibas y hacías las cosas que te decían, ¿viste? A la mañana iba a la escuela y a la tarde trabajaba, a los 16 años. No la pude completar porque teníamos que ir a otro lado, ¿viste? Era hasta 3er año acá. Se iba o a Santa Rosa o a Bahía, y mi vieja no estaba en condiciones. Mi familia, mi padre era de Hacha, mis abuelos productores agropecuarios del oeste pampeano, de la zona de Puelche, y mi madre de Santa Rosa, del Mirador, una colonia agrícola cercana a Santa Rosa y a 10 kilómetros de Santa Rosa. Mi madre fue de maestra a Puelche con 17 años, y bueno, mi padre trabajaba con el padre, lo cual hizo hasta los 34, 35 años y ahí se conocieron. La escolaridad, la escuela primaria la hice en la escuela 145, una escuela pública de acá de General Hacha, que era la escuela del barrio donde vivía, y después la escuela secundaria en el Colegio Nacional, que era la única oferta que teníamos en ese momento, que era bachiller. Fuimos los que inauguramos el edificio nuevo del Colegio Nacional. El mandato familiar un poco por parte de mi madre era seguir estudiando, pero por ahí me atraía bastante el tema de trabajar o de estar en el campo, por lo cual no estaba muy convencido de seguir estudiando. Me ayudaron un poco desde mi casa, me mandaron al campo. En la previa a la universidad me tuvieron 3 meses en el campo y decidí salir a estudiar. Tenía 17 años. Y bueno, me decidí a ir a estudiar a Santa Rosa. En ese momento no era fácil ir a estudiar. Fui a la casa de unas tías con las cuales viví los primeros 3 años que estuve en Santa Rosa. Después ya alquilamos una casa con 4 compañeros más y ahí estuve hasta que terminamos. Él era un tipo que yo no lo quería,
porque siempre andaba vestido a la última moda, qué sé yo qué. Y uno tenía esa pequeña diferencia de decir, ¿este qué es? Nada. Entonces un día fuimos a bailar folclore, que yo ya bailaba, y él me dice, me ponen así, un amigo en común, me pone a bailar conmigo. Y bueno, en el girito nos fuimos conociendo. Así que, bueno, después, pero anduvimos 7 años de novio. Un día pasa una señora, me dice, ¿no te gustaría trabajar en la municipalidad? Y bueno, sí, pero yo ya me había casado, a los 25 me había casado, y estaba embarazada. Entonces me fui a la entrevista municipal, y la señora que me había entrevistado me dice, tenés que hablar con el secretario tesorero, porque él es el que te quiere entrevistar. Así que fui allá y yo le dije, bueno, me tomaron el examen, y el examen era, en esos tiempos se tomaba mucho examen, ¿viste? ¿Sabes qué? Dice, estás aprobada, vas a entrar. Entonces yo agarré y le dije, pero yo estoy embarazada de 3 meses. Y el señor me dijo, bueno, gracias por habérmelo dicho. Así que cuando tuve al bebé, él me dijo, avísame. Le dije, y me dijo, te tenía muy presente, porque podrías haberme dicho, no me podrías haber dicho nada, y sin embargo me dijiste la verdad. Así que entré ahí y me jubilé en la municipalidad en el 2010. No solo eran otras épocas, sino que el arraigo al pueblo era muy fuerte. Es más, no se extrañaba la familia, sino porque siempre fuimos bastante... no tuve problemas para apartarme de la familia y estar viviendo en otro lugar, pero sí el arraigo con el pueblo me costaba mucho. En esos momentos tal vez teníamos grupos muy grandes de jóvenes, y a pesar de que todos nos íbamos a estudiar, bueno, el arraigo por el pueblo nos tiraba mucho. Nos costaba bastante. Y la universidad tenía sus 20 años, agronomía, por ejemplo, y estábamos saliendo del proceso, estábamos en pleno proceso, en el 78, 79 que fui yo, estábamos todavía con el proceso el proceso militar bastante relajado, pero todavía había muchas limitaciones para la participación universitaria, y recién estaba queriendo volver la política y la democracia a las universidades. Se querían formar los primeros centros de estudiantes, y bueno, era sobre todo los últimos años que estuve estudiando en Santa Rosa, empezaba la apertura democrática y comenzaba a funcionar los partidos políticos, ¿no? Ya en el 82 empezó un poco la apertura, y bueno, pasamos la experiencia de Malvinas, la pasamos estando en la universidad, donde tenía compañeros que fueron llamados en su momento, uno porque era piloto de avión, otro porque era una clase que había pedido prórroga, fueron llamados a Malvinas, y fue una experiencia bastante traumática, porque pasamos de lo emotivo a la frustración posterior a Malvinas, y también muchos compañeros que habíamos sido compañeros en la escuela secundaria fueron llamados a Malvinas. Gracias a Dios volvieron todos y hoy se encuentran muy bien. Cuando iba terminando la secundaria fue un momento difícil, porque uno a esa edad generalmente ya no tiene definido todavía qué es lo que quiere seguir, o por lo menos es lo que me pasó a mí y a la mayoría de mis amigas también. Está en una edad que todavía no sabe muy bien qué es lo que quiere. En ese momento yo sí tenía en claro que quería seguir estudiando, pero no sabía qué. Me hago un test vocacional. El test vocacional sale que podría ir por la rama de las ciencias naturales. Decido irme a Bahía por farmacia. No sé por qué, era una de las opciones y de las carreras que por ahí me atraían en ese momento. Y estuve un año ahí en farmacia, no era lo que quería, no me gustaba mucho,
por ahí el ambiente era como más frío. Yo salía acá de una escuela agrotécnica en la que era un ambiente mucho más familiar. Cuando voy allá, no, me choqué contra una pared y no me gustó mucho. Cuando me voy a estudiar voy a una residencia, era una residencia mixta de muchas personas, era grande la residencia, pero eran cerca de 40 estudiantes viviendo ahí. Estuve medio año en esta residencia y después me fui a vivir un departamento sola. Ese año, bueno, llegó fin de año, me di cuenta que no era donde quería estar, no me gustaba el ambiente, no me sentía cómoda. Decido irme a agronomía, ahí mismo en Bahía Blanca. Fue totalmente diferente la experiencia, era mucha gente del interior en esa carrera y me sentía cómoda, tenía un grupo de amigos, fue diferente a la experiencia que había tenido en farmacia. Y la verdad es que me gustaba, pero en ese año justo se enferma mi abuelo, acá en Hacha, y me costó bastante terminar ese año. Por lo que a fin de año yo decido venirme y empezar en Santa Rosa. Mi familia me pedía que estudie. Creo que, viste, es como... Es un poco común en las familias de clase media pedirle a los hijos que estudien y que vayan a estudiar una carrera y eso. Entonces cumplí con eso, me fui a estudiar inglés a Santa Rosa. Tenía mucha facilidad para aprender el idioma y escuchaba, no sé, música y veía películas todo el tiempo, entonces era como que ya lo tenía un poco inducido. Entonces me fui a estudiar eso y me encontré con una cosa totalmente distinta que me hizo dejar la carrera de profesorado de inglés al año. Ya venía trabajaba en una empresa de sonido e iluminación, entonces nada, dejé inglés y me dediqué al trabajo, digamos. Tuve 2 años trabajando en la empresa de sonido y después de dejar el profesorado de inglés estuve unos meses sin estudiar nada y me puse a estudiar música. Bueno, por ahí lo mío era más aprender de música y no tanto de ser profesor. Entonces fue como que el CMC me ayudó un poco a que me guste eso de la música, aprender a hacer música y de ponerle el nombre a las cosas que yo venía tocando, digamos. Mi vínculo previo con la música empezó de muy chiquitito, con mi hermana mayor, que me introdujo en el mundo de la música, más que nada del rock nacional, me mostró mucha música de chiquitito. Y bueno, también un poco del lado de mi papá, cuando íbamos a asados y había mucha gente que se juntaba tipo peña y hacían folclore y tocaban toda la noche repertorios clásicos del folclore. Más que nada por eso, empecé sí, me encariñó eso de la música. En el año 2022 puedo rendir la tesis. Y ahí recibí el título de ingeniera agrónoma y bueno, yo en ese momento ya estaba trabajando, ya me encontraba trabajando, empecé en el 2021 a trabajar en la escuela agrotécnica de acá, de Hacha, así que cuando me recibí estaba con trabajo. A finales del año 2022 me presento para una beca en INTA, había salido una convocatoria acá en Hacha para trabajar en ganadería sobre pastizales naturales, acá en la zona semiárida, y bueno, era lo que realmente me gustaba. A pesar de que la docencia me gustaba mucho, también me gustaba esto, así que me presenté en la beca y quedé seleccionada. En marzo del 2023 empiezo a trabajar en la agencia de extensión del INTA de acá de Hacha. Y la escuela en ese momento la tuve que dejar porque tenía el mismo horario de trabajo. Yo la verdad es que toda mi vida tuve en claro que me quería volver al pueblo. Así que haber conseguido una posibilidad de trabajar como ingeniera agrónoma acá en el pueblo, nada, me encantó y siempre voy a estar agradecida porque no es tan fácil conseguir un trabajo estable como agrónoma acá en esta zona. Dejé de vivir en Santa Rosa en el 2021, después de 7 años de estar viviendo ahí. Y me vine por una cuestión de trabajo, porque iba a tener trabajo acá seguro. Cuando era adolescente, digamos,
un poco como que, nada, estaba aburrido de Hacha y lo miraba como, no sé si con desprecio, pero sí como que no quería estar acá. Y cuando volví, nada, ya cuando volvía de estudiante y eso, estaba acá a 100 kilómetros nomás en Santa Rosa, pero ya viste como que te hace extrañar un poco el lugar, un poco la gente. La verdad que Hacha con el tiempo me fui dando cuenta de que es un pueblo muy hermoso. Lo he pensado un montón de veces a eso, de irme de acá y eso, pero la verdad que hay un montón de cosas que me tiran a quedarme. Qué sé yo, amistades, mi familia, mis viejos que son personas grandes. Tengo ganas de disfrutarlos hasta el último día, entonces también un poco eso me queda tirarme acá. Yo creo que para pensar en eso ya es un poco, hay más tiempo. Lo que yo veo es que todos quieren irse a estudiar. A mí me tocó el saber que no iba a ir a estudiar porque en mi casa no se podía. ¿Viste? Pero a mí eso no me marcó, porque yo pude seguir trabajando y la vida te va llevando, vas aprendiendo con la vida. Hoy vivimos, los adultos mayores como yo, vivimos pendientes de un celular, pero sí, a ver qué nos pasa en el resto de la familia. ¿Viste? Antes no, antes tenías que ir a las casas, porque en mi caso ni teléfono teníamos. La mirada que puedo llegar a tener de ellos es que es gente que ha laburado un montón para levantar todo esto y que por ahí siempre fueron como más conservadores, ¿no? Por así decirlo. Nunca fueron de ser revolucionarios o esas cosas. Nada más que eso tengo para decir, porque la verdad que trato con las personas mayores que he tenido en la calle ha sido poco, más allá de un saludo y de una cosa de respeto que se le tiene hacia los adultos, más allá de eso, porque después personas mayores en mi vida no he tenido, por ejemplo, abuelos y eso, no tuve el agrado solamente tuve el agrado de conocer a una nomás, a una abuela. Yo no sé si los jóvenes han cambiado tanto. Lo que cambió la sociedad en su conjunto. Por ahí le echamos la culpa al cambio de los jóvenes y muchas veces los que ocasionamos los mayores problemas o las mayores dificultades de los jóvenes somos los adultos. Entonces, nuestra juventud fue una juventud que en ese momento, lo que veo con ahora, los grupos eran de pertenencia y grupos bastante numerosos, donde había una confiabilidad y determinados valores que se sostenían el grupo, que se sostenían mucho más en el tiempo que lo que veo que ahora se sostienen por ahí entre los jóvenes, ¿no? Creo que también la juventud actual la veo más maltratada, si se quiere, socialmente, en el sentido de que primó el individualismo sobre lo colectivo, ¿no? El sálvese quien pueda, la presión sobre el resultado, sobre el éxito o el fracaso del individuo, y eso no es bueno para un joven, sobre todo por el equilibrio emocional del joven, ¿no? Antes quizás no hacían determinadas cosas que querían hacer por el qué dirán, o mirá si me ven, o si me dicen esto, o se dice lo otro. Creo que hoy en día los jóvenes no tienen tan en cuenta eso y viven más su vida sin interesarle el resto. Creo que lo más importante es hacerles dar cuenta que la mirada del otro no es tan importante. El qué dirán los demás no es importante para la vida de uno. Quizás para algunas personas sí, pero se puede ser mucho más feliz sin tener tan en cuenta en todo momento el qué dirán de mí. Que el despegue con los mayores no sea tan grande, porque vos desde la experiencia vas aprendiendo cosas. ¿Viste?
Viste que ahora te dice, pero vos de esa época, yo. Sí, de esa época no, pero es lo que a mí me tocó vivir. Y a mí, en este momento, me toca yo ir siguiéndolos a ellos, ponerme al tanto de lo que ellos van aprendiendo, de el tener un celular y tener que aprender con ellos. No hago esa diferencia que los jóvenes pueden hacer con las personas mayores, porque, vos eras viejo. En esa época éramos compañeros. Se vivía de otra manera, sin miedos. A la gente grande le diría que hoy en día, entre tanto caos y tanta desinformación y eso, que amen, ¿viste? Que no renieguen tanto y que amen. Yo sé que la gente grande es amorosa por más de todo lo que han pasado y eso siempre va a prevalecer esa parte del amor y eso. Como algo positivo, ¿no? Como decirles algo un poco para el lado del positivismo. Y después nada, decirles gracias porque sin ellos, no sé, nosotros no estaríamos acá, los jóvenes, ellos fueron jóvenes, nosotros nada, vamos por el mismo camino por el cual recorrieron ellos. Y nada, gracias porque un poco como que facilitaron las cosas para las generaciones futuras en algún cierto punto. Simplemente eso. La mejor edad por ahí de la vida, ¿no? Donde uno tiene toda la energía que después con los años se va apocando. Primero que vivan con la convicción de que van por el camino correcto. Yo creo que hoy día la juventud el riesgo más grande que tiene es equivocar el camino y por ahí no poder salir de eso. Y que se apoyen en quienes confíen, que confíen en alguien cercano del entorno o que aprendan a seleccionar qué es lo que les hace bien. En la sociedad actual no sé si el consejo yo no creo en los consejos para jóvenes porque en realidad lo que tenemos que corregir todo es la sociedad en su conjunto. Porque por ahí decimos, lo más fácil es echarle la culpa al joven, y el joven no es culpable de nada, muchas veces de sus circunstancias nada más. Entonces creo que toda la sociedad tenemos que empezar a vivir distinto y a pensar como que todo lo que les ocurre a esos jóvenes van a marcar a los que vienen por detrás de ellos. Más que nada para las personas que fueron toda su vida como muy estructuradas o siguieron una vida como muy estricta quizás por las costumbres de antes, está bueno que se estructuren un poco para poder disfrutar mucho más y ser felices, que nunca es tarde para ser felices y bueno, no mucho más. Romper un poco con toda esta estructura para poder disfrutar más la vida.